en la sierra de Grazalema, donde el viento canta al alba, Monte Prieto se alzaba con su verde que abrazaba pinsapos y rocas firmes, guardianes de un tiempo eterno. Pero el fuego cruel ladrón robó su paz en un infierno. Corre el viento, trae la furia, la noche en llamas se encendió. Recuerdo perfectamente que yo trabajaba para el Diario 16 de Andalucía, cuando las crónicas se mandaban a través de un telex, en correos, o dictándolas directamente a las secretarias de la redacción. Lo que yo les contaba de lo que estaba viendo en Monteprieto, en la sierra de Grazalema, les dejaba estupefactos. La crónica fue durísima y recuerdo que no es una portada de la que me siento orgulloso, porque ojalá hubiera sido una portada de éxito, pero fue una portada de abnegación, de muerte y de gestión dura y muy dura de un fuego que acabó con la vida de 5 personas. Sinceramente, es toda una suerte contar con ellos, contar con Daniel López Marijuán, ecologista, persona seria de la Salla, geólogo y un hombre amante del medio ambiente. Y luego hay una figura que yo siempre he visto con muchísimo respeto, porque ha sido polémica, ha dicho la verdad cuando ha querido, ha sido rebelde, y a pesar de la edad que tenemos todos ya, seguimos siendo rebeldes, gracias a Dios. Aquel día yo hablé muchas veces con él y con otros dirigentes de la Junta de Andalucía, el Prove Chávez, y estamos hoy muy cerquita de ese día 7, y Francisco Blanco seguramente esta noche, antes del partido, se le habrá sacudido el alma y el corazón recordando todo aquello, todo lo que sucedió aquel 7 de septiembre, cuando alguien comunicó. ¿De qué forma? ¿Cómo se enteró Paco Blanco? Buenas tardes. Bueno, me enteré porque llegué, la verdad que llegué ese día, llegué a Barajas, venía de afuera, llamé y ya me contó Melchor López, Melchor Calle, que diga, el subinspector forestal me contó que se había iniciado un fuego en Monteprieto y que por la pinta era malo e intencionado. Llegué a Jerez y en Jerez ya me recogió Melchor y me planteé aquella madrugada sobre la 1 de la noche, llegamos allí del día que se inició. Eso fue el día 6 y la cosa ocurrió sobre las 3 de la tarde del día 7. ¿Qué te contaron? ¿Qué fue lo primero que te dijeron, Paco? Hombre, lo primero que me contaron es que había salido al anochecer y que en el sitio que había salido tenía todas las trazas de haber sido intencionado, que era complicado y que además el riesgo mayor que temíamos todos en los inicios, en cuenta que Monteprieto desde abajo el fuego tiene un comportamiento ascendente y al otro lado de la carretera está la del Hoyo y el Puerto del Pinar, que es conocido como el Pinzapar. Sí, lo que temíamos todos era que atravesara la carretera y que pudiera también extenderse al Pinzapar. Eso era el riesgo mayor que aquella noche los forestales consiguieron salvar. Vamos, conozco quién se metió y los que se metieron, porque estaba allí, y arriesgando su vida consiguieron que no pasara la carretera. Hubo un conato, un trozo, digamos, de que pasó la carretera, pero tirando goma y con los camiones contra incendio consiguieron frenarlo. Daniel López Marijuán, toda una suerte que el partido nos una, porque nos ha tenido un poco más tarde de lo apropiado para ver un poco toda esta historia. ¿Qué recuerdas? Primero, bienvenido y gracias por estar ahí. Hola. ¿Qué recuerdas de aquel día del 7 y el 6? Sobre todo la tragedia humana, ¿no? La pérdida de vidas humanas, que fue lo más pavoroso, ¿no? de este incendio forestal, ¿no? Pero en cuanto a enseñanzas positivas, que también las hay en los incendios, pese a que es una tragedia, son en primer lugar el que significó efectivamente la necesidad de la prevención, es decir, algo hasta ahora olvidado por muchas administraciones. Es decir, la expresión típica de que los incendios se apagan en invierno, efectivamente, el Plan Forestal Andaluz y el Plan Infoca en particular empezaron a conseguir una revitalización hasta el punto que la Junta de Andalucía ahora mismo dispone del personal técnico posiblemente más cualificado de toda España, ¿no? Como puede posiblemente ratificar Paco Blanco. No fue a raíz precisamente de esa tragedia como se sensibilizó la administración de que es un problema que hay que abordar de forma preventiva, ¿no? Y luego la parte positiva es que Monteprieto se ha regenerado. Actualmente, con intervenciones participativas, con una repoblación forestal, que precisamente fue una campaña de Ecologistas Nación,
prácticamente podemos considerar que el bosque mediterráneo que allí hubo en su tiempo prácticamente está en situación casi climática, que es una situación muy buena, ¿no? Pero son los dos aspectos positivos por ver la parte, digamos, bondadosa, ¿no?, de esta tragedia, que fue tragedia ambiental y tragedia humana. Paco, Dani, hay dos preguntas que quería haceros. ¿Qué conclusiones se sacan de aquel tiempo, de aquel momento, en relación a lo sucedido actualmente? ¿Y qué hacemos con la gente que le mete fuego al campo? Siempre que sea así, porque parece que hay determinadas reflexiones que dicen que no siempre es intencionado, que a veces es producto de una gestión deleznable por parte del medio natural de quienes tenemos el depósito de cuidarlo y de usarlo en condiciones. Mira, los fuegos, la mayoría son, digamos, atribuibles a factores humanos. Los menores creo que son los intencionados con maldad, porque a veces el monte es el escenario de las tensiones, por ejemplo, de el cazador que tiene un encontronazo con el propietario y se le va la olla y puede haber ese conato de incendio. También puede haber otras causas que son el descuido. Estoy realizando un trabajo, llamémosle de forestal, en época con una maquinaria, en esta época, en época de verano. Bueno, esas negligencias ya no son admisibles, por tanto los fuegos son atribuibles a causas humanas casi todo, pero fundamentalmente lo que hemos aprendido es que, como decía antes Daniel, los fuegos se apagan en invierno, igual que las inundaciones se palian en verano. Es decir, ahora tendríamos que estar limpiando los cauces y los elementos que obturan la salida de los caudales. No vamos a abrir nada más que lo que el río, por el devenir normal, se ha cegado. Bueno, pues en los fuegos ocurre lo mismo. Es decir, en la temporada otoño-invierno es cuando tenemos que hacer los trabajos preventivos, y eso lo hemos aprendido. Hemos aprendido también que los retenes, que en aquellos tiempos dejaban mucho que desear en cuanto a formación y a profesionalización, en el sentido, por ejemplo, el equipamiento. No todos tenían en aquel tiempo el traje ignífugo, ni tenían un equipamiento adecuado. Ni las botas. Entonces, eso fue una llamada de atención, y a partir de ahí comenzó lo que es una cualificación de los bomberos forestales. Eso hay que reconocerlo. Recuerdo, Dani, recuerdo, Paco, en el lugar de los hechos, allí, en uno de los puntos de encuentro que creó la Junta de Andalucía, cuando me explicaban dónde podían estar, dónde podían dejar de estar, surgieron algunos vecinos, algunos camperos que dijeron: sabemos cómo llegar a aquello. Y la labor de la gente colaborando en ese incendio, indicando caminos, lugares, formas de llegar a donde estaban los cuerpos, también fue importante, si no tengo entendido, ¿no? Hombre, los nativos saben siempre, y una cosa que ahora las emergencias pueden perder, digamos, la nueva empresa, es la vinculación de los profesionales con el territorio. Desgraciadamente parece que hemos iniciado una profesionalización que aleja el conocimiento del poblador que tiene para por dónde se llega más rápido al conato de incendio, que es básico. Y además, en qué lugar está la detección. Creo que eso es fundamental, y siempre en el dispositivo que le damos del ICONA en su tiempo, hubo buenos profesionales que detectaban el sistema de detección del fuego, lo que eran las emisoras en los distintos puntos más altos de la provincia, y además la extracción de sociolaboral vinculada a las faenas forestales también ayudaba. Pero en este caso en concreto, no todos los que se quemaron, hubo 3 de Alcalá y dos de Borno, eran profesionales. Algunos eran la primera campaña de incendio los que llevaban a cuesta. Bueno, y eso nos lleva a una cosa clara: hay que prepararse en invierno para lo que llega en verano, pero sobre todo hay que destinar recursos y fondos para que esa gente se forme, se prepare y pueda seguir trabajando y preparándose para lo que pueda suceder. Algo de eso ha pasado en los recientes incendios en el norte de España, ¿verdad? Sí, porque ha habido un incumplimiento legal. La ley de montes obliga a las comunidades autónomas, que como sabéis son las que tienen la competencia plena, ¿no?, para la prevención y extinción de incendios, para tener sus planes precisamente de emergencia frente al riesgo de incendios completamente operativos y actualizados, ¿no? Y también los propios ayuntamientos tienen que tener un plan municipal, digamos, sobre todo ahora
con el agravamiento, con el cambio climático, con la emergencia climática. Hemos comprobado estos incendios este verano que prácticamente la inmensa mayoría de los ayuntamientos no contaban con estos planes de emergencia, ¿no? Y muchas comunidades autónomas tenían no solamente la financiación completamente ausente, sino también esos planes también autonómicos para hacer frente a los incendios forestales, ¿no? Entonces hay una labor realmente importantísima de preparación activa, ¿no? y de activación y de cualificación, como decía Paco anteriormente, ¿no? Entonces, mientras no haya esta, digamos, sensibilización, esta implicación ciudadana, digamos, los medios técnicos por sí solos no van a ser capaces, por ejemplo, de atacar y hacer frente a los incendios forestales, ¿no? Tenemos que cumplir la ley. La ley de montes exige que estos planes, digamos, de cualificación y de prevención también frente al riesgo de incendios estén perfectamente activados y, sobre todo, para zonas, digamos, mucho más proclives a sufrir incendios forestales, como son prácticamente toda la parte del Mediterránea, ¿no? Y la parte, vamos a decir, occidental, ¿no? Como hemos visto en la península ibérica, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y luego también otra enseñanza es que efectivamente no puedes, por ejemplo, digamos, como hace el Partido Popular, digamos, echar la culpa solamente a los pirómanos y a los incendiarios, ¿no? Como decía Paco, ¿no? Que la mayor parte de los incendios están provocados, primero, agravados por esta situación de sequía extrema que hemos padecido, este verano totalmente tórrido que hemos sufrido, pero sobre todo también, digamos, por esa, digamos, ausencia y esa, digamos, abandono del monte, ¿no? Nosotros teníamos una campaña que decíamos, el monte es vida y trabajo, pero el monte ha dejado de ser vida y trabajo para mucha gente, ¿no? Es decir, el abandono, digamos, del monte y el abandono del campo está también detrás de ese, digamos, situación, digamos, de dejar de la mano de Dios muchas zonas forestales, ¿no? Con lo cual, evidentemente, lo que llaman combustible, que no es combustible, realmente es maleza, es sotobosque, es la zona más proclive, por ejemplo, para que cualquier tipo de descuido, cualquier tipo de accidente, por ejemplo, provoque ya el incendio, ¿no? Entonces, todas esas enseñanzas hay que llevarlas a cabo y cumplirlas. Se tomó muy en serio Manolo Chávez lo que había que hacer después de ver lo que ocurrió allí con sus hijos. Bueno, los presupuestos destinados a lo forestal eran y siguen siendo insuficientes. Yo diría muy insuficientes. Leía estos días que, vamos a ver, en lo rural, lo que hegemoniza lo rural es lo agrícola. ¿Qué es lo que eso significa? Hombre, también lo agrícola aporta mayor Producto Interior Bruto, no hay que ser obtuso, pero no podemos estar gastando el 0,08 de porcentaje en lo forestal y pretender que los montes salgan del abandono, porque Daniel lo ha señalado antes, el mayor problema del monte es el abandono. Tenemos una gran biomasa, sí, España ha aumentado la superficie forestal a medida que se ha ido despoblando lo rural, es decir, la concentración de las poblaciones hacia la zona, hacia el litoral y hacia las aglomeraciones urbanas ha ocasionado un abandono del campo y un abandono del sector forestal, que además, hasta los años 60, el combustible provenía de los forestales, es decir, nos calentábamos y cocinábamos con el carbón y el picón, la carbonilla. Eso, cuando entra el butano en los años 60-62, significa que el monte deja de tener los trabajos y los cuidados que permitían tener, bueno, un control de los incendios y también un control, por ejemplo, de las patologías forestales. Eso es lo que ha cambiado y que ahora tenemos el acento puesto en lo que es la industria del fuego. Esa parafernalia de puesto avanzado de mando, con cámaras, con jaimas, etcétera, etcétera, eso se lleva unos recursos. Y el recurso no puede ser mayoritario en los dispositivos de extinción, tienen que ser en la prevención. Actualmente tenemos una desproporción de 8-2. Mientras que no invertamos eso, lo tenemos claro. ¿Cuánto vale extinguir una hectárea? Del orden está en torno a los 20.000 euros. ¿Cuánto vale mantener una hectárea preventiva? Del orden de unos 7.000 euros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una industria del fuego montada con toda esa parafernalia que tiene el reflejo mejor de los uniformes y puesto avanzado de yo no sé qué, o puesto de mando avanzado. Eso cuando los veo algunos digo, fundamentalmente lo que hemos aprendido es que son los profesionales forestales y son el personal vinculado al territorio. Por eso es importante que además, eso que hablaba Daniel de los planes locales de protección civil, prevean eso. ¿Cómo se va a escapar un fuego de una zona urbana, de un camping,
y no tiene los cortafuegos. ¿Cómo va a llegar un fuego de una zona forestal a una zona urbana sin que tenga los cortafuegos? ¿Cuántos expedientes se levantan? Yo creo que a veces se confía más en la patrona de la localidad que en el propio plan de protección civil. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que poner el acento en la planificación y en la prevención para evitar estos casos que están ocurriendo. Dani. Sí, y vamos, hemos asistido también al anuncio de ese pacto de Estado, ¿no? Por la, digamos, por la emergencia climática y abordar precisamente una de las consecuencias, ¿no? De esta emergencia climática, que es la mayor intensidad y la mayor frecuencia de incendios y, por lo tanto, la mayor cantidad de superficie quemada, ¿no? Yo soy muy escéptico de que este pacto llegue a producirse, sobre todo porque, como muchos asuntos, por ejemplo, ha sido motivo directamente de arma arrojadiza, no de arma ideológica entre unos partidos y otros, con lo cual es muy difícil que ese pacto salga adelante. El pacto es más una declaración, yo lo he leído, son unas cuantas páginas, y es más una declaración de intenciones que compromisos firmes, ¿no? Pero es muy importante lo que señala, sobre todo, en el sentido de llegar directamente a lo que se llama una especie de, Paco lo sabe, de lealtad institucional, es decir, que se dejen los aspectos ideológicos al margen y que todas las administraciones, que en este caso son las tres, la administración local, autonómica y la administración central, se pongan de acuerdo, por ejemplo, con esta labor de prevención y dedicar todo tipo de recursos, por ejemplo, a evitar y reducir el riesgo de incendio forestal, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Sobre todo que, digamos, la lucha contra el cambio climático, tanto en reducción como en adaptación, esté como, digamos, una cuestión prioritaria, ¿no? Lo que es la acción política, cosa que en la actualidad no está, ¿no? Pero ya digo, ese pacto de Estado, por ejemplo, se queda solamente en la mera declaración de intenciones, desgraciadamente. Sí, pero tú mira una cosa, aparte de que en la esgrima política y la situación política no se proclive a ningún tipo de pacto, desgraciadamente, cuando gobierna la izquierda se le niega la posibilidad de consensuar temas. Cuando gobierna la derecha, la izquierda sí suele ser más responsable. Pero hay cosas claras. Tenemos unas interfaces de los pueblos en contacto con masas forestales. Puede haber, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, algún tipo de convenio con la comunidad autónoma para que se financien los trabajos necesarios que aíslen, que eviten la propagación del fuego de la zona forestal a la zona urbana o viceversa. Esas son cosas concretas que se pueden hacer, son sensatas. No hace falta llamarle pacto de Estado. Lo que hay que tener la voluntad de trabajar en eso, pero que mientras que trabajemos en más helicópteros, más camiones y más parafernalia, no evitaremos eso. Y claro, lo otro tiene más. ¿Cuál es la canción del verano? Los fuegos. ¿Y de dónde se destinan más recursos? Al dispositivo de extinción. Y repito, hay que variar eso. Hay que poner el acento en la extinción. Y hay múltiples ejemplos de cómo hacerlo. No puede ser que la última orden de ayuda para las medidas contra incendios en fincas particulares es del 19. Se sacaron 20 millones de euros. Se adjudicaron solamente 100.000 euros. Y los propietarios renunciaron porque es una orden prácticamente imposible de cumplir. Por ejemplo, un dato. Si un propietario tiene una máquina que le permite hacer cortafuegos, no puede utilizarla porque son medios propios. Eso es una pamplina. Lo que hace falta, si tiene que hacer un cortafuegos de 20 hectáreas, que se compruebe que ha hecho las 20 hectáreas. Pero no que si la ha hecho con tu máquina o no. Bueno, pues esas son las órdenes trampas que Medio Ambiente fabrica. Desde el 19 no ha sido capaz de convocar nuevas ayudas. Hombre, son 6 años ya. Esas son las cosas que hay que hacer. Bajemos el balón al pasto y hablemos de cosas concretas, no tanta filosofía. Pero eso lo sabe la gente, Dani, Paco. No, Sí. pero algunos sí lo sabemos, nos leemos los documentos y demás. ¿Y Sí, cada vez pública? la gente está más sensibilizada de que la prevención es fundamental y es prioritaria sobre la mera extinción, ¿no? Pues se ha visto, por además, que lo llaman incendios sexta generación, es decir, esa especie de cumulonimbos hay brutales, de olas de fuego son imposibles de apagar ni siquiera desde aviones. Entonces, la prevención tiene que ser, digamos, lo prioritario, ¿no? Y para eso tiene que haber mucha financiación, ¿no? Y de momento no la hay, ¿no? Y en el caso de que la haya, por ejemplo, muchas comunidades autónomas, digamos, han hecho dejación de funciones, ¿no? Prácticamente han desmantelado y precarizado, por ejemplo, toda esa labor
que es importante también, profesional, por ejemplo, de lucha contra el incendio forestal. Por ejemplo, muchos bomberos forestales ni siquiera tienen esa categoría, son peones, por ejemplo, nada más, ¿no? Tienen un sueldo totalmente ínfimo, ¿no? Esto no puede ser, hay que dignificar y profesionalizar realmente la profesión, digamos, de apagafuegos, ¿no? Que, como solemos llamar, ¿no? Qué pocos recuerdos quedan de aquella historia. Vamos a hablar de ellos. Hay un monumento y hay familias. ¿Qué pasó con las familias y qué pasó con ese monumento? Paco. Sí, hombre, yo conocía a los de Alcalá, los vi llegar esa mañana, fueron desde Alcalá allí al Vértice Coro, que es la cima de Monte Prieto, y recuerdo que en Maera, Bartolomé, que me decía, hay que ver, paisano, que somos los de Alcalá los que tenemos que venir a apagar este incendio. Entonces, para mí, hombre, fue muy doloroso porque conocía esa parte de retén, trabajaban con otro de Borno, y fue una de las cosas más extrañas porque cuando estábamos con los voluntarios arriba, con Pepe Ruiz, el alcalde de Algodonal y demás, nos habían asignado que la cañada de los Gamonales no pasara el fuego a la cañada de los Gamonales, que es el comienzo del Gaidóbar, lo que sería el nacimiento del Gaidóbar, ¿no? Bueno, allí estábamos y fue Que curioso porque comprarnostucoche.es lo saben. Solo tienes que introducir los datos de tu coche. una especie de hongo grande que se levantaba por encima de nosotros Oh, y después, bueno, pues ya tuvimos noticia del fatal desenlace. Fueron momentos bastante duros y siempre los recordaré como la experiencia de mi vida, digamos, de responsable público más amarga que pueda uno tener. eso no Pero lo los hemos unos dicho. fueron para la familia, claro. Eso no lo hemos dicho, Paco. ¿Tú qué cargo ostentabas en aquel momento? ¿Qué? ¿Qué cargo ostentabas en aquel momento? Yo era el director provincial de la Agencia de Medio Ambiente. No, todavía no existía, no había delegación ni consejería. Bueno, Y mi misión, bueno, pues era acompañar fundamentalmente, porque no tenía ningún mando sobre el dispositivo técnico, que en este caso había unos profesionales, un director provincial de incendio que se llamaba en aquellos tiempos, pero lo que se encargaba uno, bueno, fundamentalmente del habituallamiento y de procurar atender, por ejemplo, a los medios de comunicación, y que lo principal era cuántas hectáreas antes de haberse apagado y vamos a, estar con los voluntarios. Nos asignaban fundamentalmente los técnicos el trabajo con los voluntarios en sitios no peligrosos, la verdad. voy a intentar reproducir un vídeo. Hay muy poco material gráfico que recuerde lo sucedido allí. No había tanto despliegue como ahora cuando va Antonio Sanz. Pero 5 personas han muerto y una ha resultado herida en un incendio declarado la pasada madrugada en el Parque Natural de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Las víctimas formaban parte de un retén de 20 hombres que se vio rodeado por el fuego. Las víctimas son 3 vecinos de la localidad gaditana de Alcalá de los Azules, Bartolomé Toledo, Diego Márquez Toscano y José Jaén, y 2 vecinos de la localidad de Bornos, José Castro Lozano y Manuel Andrades. El fuego ha arrasado 500 hectáreas de monte bajo, matorral, pies de pinos y regeneración de encinas, y aunque se desconocen las causas, el Infoca sospecha que fue provocado. El incendio se originó en Monteprieto, en la zona de Arroyo Molino de Grazalema, sin que hasta el momento corra peligro el bosque de Pinsapos. Al conocer la noticia del fallecimiento de 5 personas, el presidente de la Junta, Manuel Chávez, y el consejero de Agricultura, Leocadio Marín, se han desplazado al lugar del siniestro. esto es el archivo de Canal Sur de aquellos tiempos, que es de lo poco que hemos podido localizar, pero no se veía el resultado del incendio. Veíamos Monteprieto en su esplendor, pero no vimos lo que pasó allí. Y lo que pasó allí es que ese paisaje cambió absolutamente, ¿verdad? Cambió a negro. Hombre, sí, en cuanto, repito, a la necesidad de cualificar los dispositivos de extinción. No cambió, o cambió poco, a mi entender, en cuanto a destinar mayores recursos a los trabajos forestales. Ten en cuenta siempre, mira a ver la prelación de las consejerías, y Medio Ambiente y Cultura suelen estar al final en la composición de los gobiernos que conozco desde hace tiempo. También es verdad que, hombre, que hay más fondos que destinar a cuestiones como sanidad, educación y tal, pero yo no estoy
todavía contentos ni satisfechos de el poco presupuesto que se destina a lo forestal. Y hay cosas que habría que, por ejemplo, si lo forestal es lo que suministra las cabeceras hidrológicas, ¿por qué el canon del agua no repercute en lo forestal? Por ejemplo, otra idea. Bueno, pues otra idea, pero vamos a buscar sobre los bosques. Discurren que las hemos normalizado los tendidos de alta tensión de distribución de la energía. ¿Por qué una, digamos, industria o un consumo de las zonas urbanas no puede tener un pequeño porcentaje para que esas líneas aéreas, que además ocasionan un impacto y ocasionan que también se tenga que hacer un desbroce, ¿por qué el canon energético no puede destinar algún porcentaje pequeño, como sea en el kilovatio, también a lo forestal? Hay que hacer esas cosas. Yo no creo que tengamos que estar contentos y normalizar el abandono secular que sufren nuestros bosques. Pero pobres bosques, los nuestros en España, que aguantan las diferencias entre un partido hegemónico existente en las comunidades autónomas y un gobierno central que también hace sus esfuerzos con las competencias que tiene la legislación vigente. A mí, como ciudadano, como observador de la realidad, como contador de la realidad, me cabrea muchísimo toda esta historia. No hay cojones de ponerles de acuerdo a unos y a otros. ¿Por qué? ¿Por qué esto ocurre? O esto debería estar en la Constitución como un derecho constitucional y una obligación constitucional. No, Pepe, es que hay un partido político que piensa que el barco hundido antes que en manos de otro. Es decir, la derecha, el PP, no otorga legitimidad a un gobierno en el que él no esté. Y por tanto pincha todos los globos. Porque hay cosas, es decir, sería deseable que el Parlamento andaluz abordara qué debemos hacer para intentar poner un pacto andaluz, un acuerdo andaluz, para intentar que al menos podamos iniciar medidas concretas que nos hagan menos vulnerables ante el tema de los incendios y la incidencia que tiene el cambio climático en ellos. Paco, eso tendría que estar ya debatiéndose, ¿no? Sí, pues ni está ni se le espera. Paco, he leído algunos comentarios que has escrito por WhatsApp que han sido distribuidos masivamente. Al menos a mí me han llegado. Yo no me acordaba que lo tenía, pero lo he visto y lo he recuperado. Y tú tienes un punto de vista muy crítico sobre el tema de la reciente desgracia de la Sierra de Barbate, ¿no? De la Sierra de la Plata. Sí, hombre, primero, hay una circunstancia que se produce en Tarifa desde hace mucho tiempo, y es que tenemos una serie de turistas o veraneantes en caravana que están en verano, se multiplican, pero que están en todo tiempo. Están en la playa y después se quedan en las pistas forestales. Eso aparte de los de cocinan en las pistas forestales, a lo mejor el fuego de la Cueva del Moro, el Casolona hacia Tierra Plata, es posible que pueda haber salido de ese tipo de practicantes. ¿Eso qué necesita? Pues necesita la protección civil, es decir, esfuerzo coordinado de policía local, agentes de medio ambiente, guardias civiles, para evitar esas acampadas. Y hay que ordenar esos usos. De esa forma tendremos por lo menos un riesgo controlado. Eso no se contempla desde hace ya años. Esto no es que ocurra ahora, esto hace más de 20 años que pasa en Tarifa y en las localidades costeras. Aparte de la basura y etcétera, etcétera. Bueno, pues hay cosas que hacer y que no hacemos. ¿Cómo va a salir un fuego de un camping, de una caravana, y que ese camping no tenga un cortafuegos? ¿Cuántos expedientes sancionadores abren en los municipios para aquellas urbanizaciones que no tienen las medidas, los cortafuegos perimetrales? ¿Tú conoces alguno? Yo no conozco ninguno. Daniel, sí, el problema es que muchas urbanizaciones, tanto legales como ilegales, no tienen, por ejemplo, un sistema de protección frente al fuego, ¿no? Y prácticamente, digamos, conviven directamente con una masa forestal que va en aumento. Es decir, sorprendentemente, cada vez tenemos más árboles, afortunadamente, a pesar de todos los incendios forestales, ¿no? Entonces, claro, eso es prácticamente poner una pompa de relojería, ¿no? No saben, realmente están conviviendo con un peligro inminente, realmente, que es el peligro, sobre todo en verano, lógicamente, que se propaga un fuego, y no tienen capacidades, ni ningún tipo, digamos, de prevención
para ver qué técnicas tiene que hacer para por lo menos contener o aislarse de ese fuego, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, repito, ese urbanismo disperso, ya digo, tanto el salvaje como el regularizado, y está cada vez más rodeado, por ejemplo, de masas forestales, ¿no? Entonces eso es una combinación realmente peligrosísima, ¿no? Hay jueces que molestan y hay jueces que son muy necesarios. Y hay jueces y juezas que son imprescindibles. Entre los que molestan, por ejemplo, los que investigan la DANA o los que ahora van a pedir a cada ayuntamiento los planes correspondientes de conservación, mejora y cuidado del entorno natural. Hay que desbrozar, hay que limpiar y hay que prepararse para que estas cosas no puedan suceder. ¿La justicia funciona en esta historia, Dani? Sí, sin duda. Como dijo Pedro Sánchez, la inmensa mayoría de los jueces no son jueces efectivamente respetuosos de la ley e íntegros, ¿no? Aunque una minoría sabemos que son jueces que es totalmente tiznados por la ideología política, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estos jueces que han pedido responsabilidades, ojo, incluso posiblemente penales, ¿no? Tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas que, como decíamos anteriormente, no están cumpliendo la ley de montes, no tienen sus planes de prevención frente al riesgo de fuego, pues puede caerles el peso de la ley, ¿no? Simplemente por negligencia, por incumplimiento de una obligación legal, ¿no? Y ahí los jueces tienen una labor muy importante, ¿no? Que sirva un poquito de apremio y de recordatorio a que tanto las autoridades locales como las autonómicas tienen que hacer los deberes, ¿no? Sobre todo porque está nuestra vida en juego, no solamente la del medio ambiente. Paco, ¿qué pasó al final? ¿Se descubrió quién fue o quiénes fueron los autores? ¿Hubo responsabilidades? ¿Se llegó cerca? ¿Se investigó a fondo? ¿Qué pasó? Sí, yo de Monteprieto en concreto creo que supimos quién era y al parecer estaba vinculado a las faenas, digamos, a la ganadería. Creíamos en aquel tiempo que se rozó por el método del fuego y siempre a finales cuando las aulagas y los érgenes, aunque este no es muy territorio, son más los elementos que van cerrando el matorral que cierra el monte y que ocupa el pastizal, a veces en las cumbres y en diciembre las herrizas han quemado siempre, pero claro, es un fuego controlado y en diciembre, en el que no se puede. Bueno, parece que fue, y además hubo meses más tarde, hubo un suicidio en la zona. Eh, Creemos todo que fue que había alguna relación. En aquellos tiempos, ya mi memoria no está tan fresca, pero la explicación que pudimos, o al menos que se barajó por los profesionales más tiempo, fue algo ligado al uso ganadero y alguien que después, más o menos motivado, se cree por lo que es el pesar y la culpa, parece que se quitó la vida. Eso es lo que pudimos saber por lo menos meses más tarde, o al menos lo atribuimos. Esto es una conjetura, pero esta es la explicación que puedo dar, pero no hubo un responsable detenido y esas cosas. Aquellos seres humanos se jugaron el tipo y lo perdieron. Pero hubo mucha gente que pudo haber pasado por circunstancias similares y gracias a Dios la operación culminó con un balance muy triste, pero que podía haber sido superior, porque aquello era un auténtico descontrol y una auténtica ratonera. Yo te escuchaba a ti, Paco, hablar y temer que se pudieran perder la gente, que no pudieran encontrar o sea, los medios que hay técnicos ahora mismo a nivel de georreferencia, a nivel de estudio de satélite, todo aquello es ahora mismo algo muy normal, pero entonces era impensable, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, yo estuve asustado aquella noche, la noche del 6 al 7, por el tema, el riesgo que corrieron los profesionales para evitar que el fuego pasara yo era de los que decía, bueno, mira, si se tiene que quemar el pinzapá, que se queme el pinzapá, lo que no pueden quemarse las personas. Pero fueron en concreto tres guardas forestales que se llamaban aquella fecha, y tirando goma los que se metieron, y bueno, sé sus nombres, los conozco, y algunos faltan ya, pero en definitiva el riesgo es también vinculado al compromiso que algunos forestales tienen con su profesión, con lo que es el sentido de su empleo. Pero también hay otra cosa que aprendimos fundamentalmente, y es que a veces los responsables públicos nos falta pedagogía para explicar las limitaciones de uso.
Es decir, yo la pregunta es decir, ¿cómo leche fuimos capaces, o al menos detectar, porque Monteprieto es un monte público, es un monte del Estado? Nos faltaba el contacto, seguramente con el agua, porque yo no creo en la maldad, creo del que pudiera haber pegado fuego. Creo que lo que buscaba es la defensa torpe de sus intereses económicos. Y en ese sentido no teníamos una buena conexión con esos pobladores que se buscan la vida y que desgraciadamente fuimos mejorando, pero yo en eso no estoy satisfecho de no haber podido detectar ese riesgo en el fondo, porque ¿cómo se evita eso? Hombre, si hubiéramos tenido más hectáreas de tratamiento para limpiar el monte, para procurar lo que es la regeneración, ayudar a la regeneración del monte, es decir, a favorecer su crecimiento, también va favoreciendo a la cabaña ganadera porque permite que el pastizal aumente. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad que podríamos tener, en este caso, quien te habla, que era el director provincial del organismo. Pero claro, los presupuestos mandan en estas ocasiones. Dani, y tú mantienes una relación, digamos, cordial, sanamente discrepante con Paco Blanco hace muchos años, porque no siempre ha sido fácil tener simpatía hacia la administración, pero tener que decir la verdad sobre la administración. Entonces, éramos no enemigos, pero sí adversarios, vamos a decirlo así, ¿no? Pero digamos, el roce hace el cariño, como suele decirse, ¿no? Es decir, que al final, recuerdas? digamos, no recuerdo eso, que, hombre, hemos evolucionado conjuntamente los dos, administración y movimiento ecologista. Acuérdate, Paco, por ejemplo, que la administración era tremendamente restrictiva, acuérdate lo que era el Parque Natural entonces, a la hora de, digamos, de hacer autorizaciones de usos, y por parte nuestra, movimiento ecologista también, no había que intervenir el monte. El monte, efectivamente, es un ecosistema, y el ecosistema hay que respetarlo como si fuera un santuario, ¿no? Eso, evidentemente, afortunadamente, después de transcurridos ya varias décadas, ya ni siquiera años, lo hemos superado, ¿no? Es decir, actualmente todo tipo de intervención se llama selvícola, es decir, intervención en los bosques es necesaria siempre que se haga con un buen plan de gestión, ¿no? Entonces el monte, salvo montes que son primarios primigenios, que evidentemente el Pinsapar pues hay que tocarle muy poquito, es un monte absolutamente natural, hay que preservarlo, pero todos los demás son montes intervenidos, son montes en los que precisamente la propia subsistencia de ese bosque necesita, por ejemplo, la gestión, bueno, ojalá, evidentemente, la permanencia del factor humano, ¿no? Pero por lo menos una gestión humana eficaz, ¿no? Y ahí los usos tienen que estar perfectamente regulados y perfectamente favorecidos. No podemos convertir los montes, los bosques en santuarios intocables, porque al final se convierten directamente, pues eso, en combustible seco, en material de matorral y material seco, que evidentemente se puede convertir en yesca para el incendio forestal, ¿no? Entonces eso lo hemos aprendido. Hay que hacer una buena gestión salvícola, una buena gestión forestal, siempre y pedagógica, y siempre con digamos la colaboración de los oriundos, de los autóctonos, que son los que conocen el monte, ¿no? ¿Cómo era aquello de cuando el monte se quema, algo suyo se quema? Sí, eso era de Perich, efectivamente. Eso era de Peridi, eso era el hermano Lobo, era en el año 73. Ten cuenta que en ese tiempo yo me reí, desgraciadamente, después me di cuenta, decía, joder, yo me reía con aquel hermano Lobo, y que me reía y además lo compraba y lo disfrutaba, pero después no me hizo gracia para nada esa viñeta. Pero hablando de lo que es la colaboración y lo que es, digamos, que hemos aprendido. Hombre, hemos aprendido que la crítica a los dirigentes, a los responsables públicos, es una colaboración con el sistema democrático. Es algo sano. Y ten en cuenta, por ejemplo, en aquellos tiempos, Daniel era miembro destacado de la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, era en aquellos tiempos. Y, por ejemplo, no entender el papel de, por ejemplo, el Guadalete, ¿el Guadalete qué significaba? Pues significaba el control de los vertidos urbanos e industriales de la cuenca más importante, de la que no teníamos competencia en la comunidad autónoma, porque era una cuenca interior y entonces eran las confederaciones. Bueno, pues a través de la presión de la Federación Ecologista Pacifista Gaditana nos colamos por la gatera y se consiguió que sobre el río se actuara limpiando y en definitiva corrigiendo los efluentes urbanos y los industriales, porque no sé si os acordáis de las azucareras, de las almazaras. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí, y de todos los ayuntamientos sin depuradora, vertiendo directamente del río.
¿no? Y me acuerdo que aquí estos antiguos conocidos me tiraron más de una vez unos cuantos peces en el despacho, de los peces muertos del Guadalete que provocaba la alcoholera del puerto de Santa María, por ejemplo, o la almazara, perdón, o la azucarera del Portal. Esas cosas, hombre, y no es agradable, no te puedes, ahora te lo tomas un poco con más deportivamente, pero que te llenen el despacho de peces muertos no era nada agradable. Paco, pero, hombre, lo más importante, era una protesta que hay que entender. Eso es. Pero lo más importante de todo es que al final, hoy leyendo crónicas de Europa, he leído dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una, la oposición general y creciente a una guerra, a una posible guerra en Europa o participación de Europa en ella. Y la segunda, otra vez el interés de la gente más joven, de la generación Z, por el medio ambiente. Esto que hace sonreír un poco a mi buen amigo Dani, pues a mí me llenó como diría, de mérito, de orgullo y de satisfacción, que la gente más joven le vuelve a gustar la música de los 80 y, por ejemplo, ahora se preocupe de lo que está pasando con el medio ambiente. A ellos sí le preocupa, pero hay alguien que acaba de llegar a la presidencia de los Estados Unidos a la que le importa un pito toda esta historia. Y eso sí que me preocupa bastante. Pero bueno, ¿cómo veis un poco el panorama social, por decirlo de alguna forma? Fatal. No hay relevo generacional en lo que es sensibilidad medioambiental. Sí es cierto que hay una sensibilidad ecológica, sobre todo lo que son los niños, ¿no? Es decir, los que hemos sido enseñantes y tal, efectivamente los chavales están muy concienciados. Prácticamente toda la labor de reciclaje de las basuras se la meten directamente en la mente de los padres, ¿no? Pero cuando llega al bachillerato, a la adolescencia y a la juventud, esa sensibilidad prácticamente se ha perdido. Y de hecho, por ejemplo, la emergencia de movimientos de ultraderecha dentro de la juventud ya asentada, prácticamente el 20-25% son votantes potenciales de Vox, pues te indica un retroceso absolutamente lamentable, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, fíjate que en las movilizaciones no solamente ecologistas, sino solamente sociales, la mayoría de edad es una mayoría curtida, que somos prácticamente cincuentones, sesentones o septuagenarios los que vamos a las manifestaciones, y ves muy poquita gente joven realmente participando. Realmente tienen sus problemas, ¿no? Tienen problemas pues, de exclusión, de falta de vivienda, de falta de expectativas y tal, pero eso no justifica ese abrazo a la ultraderecha que gran parte de la población juvenil, por ejemplo, está ahora mismo ofreciendo, ¿no? Que es un panorama realmente desolador. Yo, si estuviera en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y fuera congresista, no estaría para hoy para nada contento después de ver desfilar a ex jueces del Supremo diciendo cosas como: estas cosas son así. Alabo que Vox haya sacado adelante una jornada para poner a parir los derechos que se han conseguido poco a poco y, sobre todo, fundamentalmente, dejar en manifiesta desventaja de opinión a los periodistas, que ven como en estos días se cuelan falsos periodistas a contar crónicas y hacer historias, y hemos sufrido las fake news. Eso entonces, Paco, en la etapa de nuestro diario 16, de mis crónicas por teléfono y de tus directivas de allí a pie de calle, a pie de monte, eso no lo teníamos, las fake news. No. ¿O hubo alguien que intentó enmierdar aquella historia? No, hombre, ten en cuenta que el contacto era el contacto de los medios de comunicación con los responsables políticos era muy directo. Yo recuerdo, por decirlo más, había algunos errores, ¿no? Porque la prensa tiene una urgencia, tiene que diariamente informar. Y, por ejemplo, yo recuerdo en aquellos tiempos, Diarios 16, en la contraportada, Aguijón y Laurel se llamaba. Entonces, sí, Aguijón y Laurel. El Laurel era el premio, el Aguijón. Bueno, pues me otorgaron una vez el Aguijón por el programa de exterminio de la ardilla en la Sierra de Grazalema. Y yo escribí una carta al Diario 16, más o menos, que recuerdo de este tenor, que, hombre, que se habían equivocado, que nuestro programa no era exterminar las ardillas, sino cruzarlas con los conejos para favorecer las mantas de Grazalema, hubiera más mantas, pero que ese proyecto nuestro, ideado con los ardores de la canícula, tenía un problema, a saber, en el parque de Grazalema no hay ardillas, y me lo publicó Diario 16, y fue un cachondeo aceptado por todo el mundo en Andalucía. Ocurrió en verano. Pero esas relaciones no permitía, hombre, que... Ni ese arte de la gente que estuvo en... No, eso se me ocurrió. Una cosa, por ejemplo, he hecho alguna que otra, digamos,
de ese tipo, porque bueno, Oye, Paco, ¿te molesta mucho que te llamen Coco Blanco? no, es fruto me lo puso Alfonso Perales y fue en el año 72. Lo que pasa es que esos son los que me conocen de antiguo, los que no me conocen sí me molestan, porque digo, ¿y este quién coño es? Pero de los que me conocen de antiguo no me molestan. Pero hay algunos de generaciones nuevas que no sé, oye Coco, y me quedo mirando, ¿y este quién es? ¿Para qué me puede decir a mi Coco? ¿Los blancos son gente con apego al poder o son gente que se preocupa en el poder? ¿Has dicho los blancos? Sí. Pues no sé, yo el único empleo público que he tenido ha sido durante 4 años, ha sido este. Después de, digamos, una cierta veteranía en la cofradía política en la que todavía pago las cuotas, solamente he tenido ese empleo público, no he tenido más. Y sí es verdad que tengo un hermano que, pues creo que habrá estado desde el 79, que salió concejal, No paró. a los 2000 ha estado. No sé si le cogió a lo mejor alergia a la tiza, pero o su valía, que creo que también ha sido un responsable público con, digamos, una buena gestión en casi todas las ventanillas que le ha tocado, digamos, gestionar. Y la generación más heavy, más rockera del PSOE, ahora están los huertos por la mañana. Hombre, hay un tiempo, si se te pasó el arroz, se pasó, y además puedes contar ya a tu edad, digamos, ya de jubilata, lo que tienes que tener son costumbres sanas. Y tal como está la política, parece que no es muy atractiva, porque ten en cuenta que lo que ha disminuido en general es el compromiso. La generación que de los que estamos aquí, creo que nos caracterizó un compromiso, sea en el movimiento ecologista, sea en el sindical, sea en las organizaciones políticas. Ahora no hay ese compromiso, no se evidencia. Es decir, ¿qué significa hoy día la militancia política? Pues una especie de clientelismo en el que la gente pone el codo en la barra, ves quién es el que llena la copa. Esa es mi percepción de la realidad. Había una crítica al clan de Alcalá, que siempre son los mismos, que se perpetúan en el poder y pito flautas. Eso fue una y alguien muy conocido por ti, que seguramente ahora te vas a dar cuenta por dónde voy, me dijo, Pepe, lo importante es que el gato caza ratones. Nosotros ganamos las elecciones, ¿no? Y no matamos a nadie y no hacemos daño a nadie. Que sí, que nos perpetuamos, pero ¿ganamos elecciones o no ganamos elecciones? Eso sí, era Luis pero Pizarro, Pepe, era Luis Pizarro. Han dejado de ganarlos ya. no, pero eso fue fruto de Esa es una... la siguiente pregunta, Lani, no me lo dices. No, pero Pepe, el clan de Alcalá es un invento de la prensa, porque en el clan de Alcalá, bueno, las tensiones existían y siguen existiendo. Hay una regla. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió un hecho muy simple. En los años 70, un electricista de la UGT, de Dos Hermanas, que se llamaba Antonio Guerrero, llega a un pueblo en el que encuentra un grupo de jóvenes que leen El Triunfo, Cuaderno para el Diálogo y demás. El hombre jugaba muy bien al ajedrez y mientras que jugaba con los mejores de nosotros, nos iba apuntando y afilió en aquellos 2 veranos a unos 12. Ese grupo humano que se conocía de antes y que tenía, digamos, unas raíces políticas, familiares, bueno, pues después siguió trabajando y además en la circunstancia positiva de que España aspiraba a algo que era común para todo el mundo. O sea que era un apostolado, ¿no? El 12 era un apostolado, ¿no? Pero hombre, nos conocíamos y bueno, todavía no salimos demasiado pinta, ¿qué se dice? De hecho, hemos intentado hablar con alguno y está felizmente dedicado a faenas propias de su situación personal y tal. Pero a ti te queremos agradecer 2 cosas. Que te hayas casi saltado un poquito del partido, que has estado preocupado, imagino, más preocupado por el futuro de España que por lo que te íbamos a contar después, ¿no? No, hombre, creo que me preocupa como demócrata que no trabajemos en las cosas que son importantes y el ruido que sea más importante, el ruido que lo que hay que hacer. Y en ese sentido me preocupa también que las organizaciones políticas no tengan mayor higiene. Necesitan acentuar las señas de identidad. No se pueden tener unas banderas y después hacer lo contrario. Es decir, si usted cree en la educación pública, usted no puede mandar a su niño a la privada.
Y eso ocurre en organizaciones políticas que se reclaman de esas banderas. Y te puedo decir más banderas, pero voy a dar más la barra y no se trata de dar la braza más. Sin duda, no la das. Dani, los secretos de la familia. La familia se dedicó a hacer cosas por los demás y la familia al final fue un grupo de gente pues que ahora mismo pregunto yo, Paco, ¿qué consejo le daríais a María Jesús Montero para que le gane a Moreno Bonilla? Fundamentalmente que trabajen, que se lean los papeles y que ponga orden. Es decir, quien no es capaz de gobernar su casa y poner orden en su casa, difícilmente lo puede poner en la casa general. Creo que esto es trabajo, orden y, bueno, tocarlo, machacar, digamos, los 4 o 5 clavos, los 4 o 5 temas, y para eso hay que preparárselo. Es decir, hay que tener fundamentalmente trabajo y pasión por la cosa pública. ¿Y al superviviente no pasión por ser cargo público? ¿Y al superviviente Pedro Sánchez qué le recomiendas? Ese hombre lo tiene bastante difícil, la verdad. Además, no sé si veis, está, vamos, dentro de nada es un insecto palo. Está demacrado, sí, aunque está súper maquillado, pero el aspecto era brutal, ¿eh? En la entrevista con Pepa Bueno. Porque claro, todo el mundo añoramos, hay que ver cómo, que si González, que si Suárez, claro, pero los resultados, es decir, los toros que hay que torear son los que salen por la puerta digamos, del chiquero. Y los resultados electorales son los que marcan la acción política. Las mayorías que se pueden formar son las que hay que intentar enhebrar. Claro, Felipe González, Aznar y compañía lo tuvieron bastante más fácil. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir votando hasta que salga lo que a mí me gusta? Por tanto, la España plural, la España es así. Y si hemos conseguido, por ejemplo, no podemos, hay que ver porque normalizamos a Bildu. Es decir, nos hemos hartado de decir que la política se hace con el voto y la palabra. Y cuando esa formación política de la que yo estoy, digamos, lejana, pero que comprendo que tienen también su representatividad, adoptan el voto y la palabra, no vale pactar con ellos. Hombre, hay que ser un poco más decente y más consecuente. Para concluir, una pregunta o dos. Esta es la primera que se me ocurre. ¿Qué diablos habéis hecho en el campo, con la gente del campo, para que voten a Vox y no voten al PSOE? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha colado la ultraderecha entre los camperos? Los papeles. Porque, me explico. El campo ha aceptado que pueda haber subvenciones para, por ejemplo, en La Paz, para la vaca nodriza. Es decir, en la provincia de Cádiz hay del orden de unas 90.000 vacas nodrizas, es decir, vacas que todos los años dan un ternero. Pues tenemos una subvención, 600 euros, por ejemplo. Pero eso trae un papeleo. El que ha aceptado la subvención se encuentra con que esa documentación que hay que preparar le choca mucho. Y además tiene unos controles, algunos. Por ejemplo, los saneamientos, ¿vale? Eso multiplícalo, porque teóricamente no podemos echar la cantidad de veneno que estamos haciendo en la producción de alimentos, los hortofrutícolas. Pues eso choca. Y ese discurso de la burocracia es lo que ha calado en el campo y está haciendo que Bruselas sea el malo y que quien ponga así. Por un lado está la ayuda, pero la ayuda, eso es por derecho. Pero las obligaciones que contrae la ayuda, eso no se acepta. Creo que ahí es donde está el choque. Y hay que hacer pedagogía. Y ahí no se está haciendo pedagogía. Paco, en la nueva programación que ponemos en este podcast, que espero cuente con tu atención y tu participación de vez en cuando tú quieras, porque es un placer estar contigo y charlar contigo libremente. Hay que decirte una cosa. En la nueva programación hay una cosa que se llama el show de Pepe Canalla. Pepe Canalla no es otro que mi alter ego, porque son las iniciales de PC y yo soy Pepe Contreras. Sí, soy Pepe Canalla. ¿Tú recuerdas aquella bahía del Mamoneo? Aquella web que se creó y tal. Pues había un personaje que se llamaba Pepe Canalla. Y otro que se llamaba Víctor Hugo de Breva, don José Telles. Bien, mi pregunta tiene que ver directamente con toda esta historia de la política y toda esta historia de las fake news. Pero lo más importante que me parece en este instante es saber que hay gente que lo ve claro, hay gente que lo ve tal como es, pero que sus consejos son consejos que funcionaron en otro tiempo. Yo reconozco que durante un tiempo fui crítico, muy crítico con la gestión.
Y algún dirigente socialista me dijo, hombre, Pepe, tú precisamente, hombre, tú eres amigo nuestro, tú precisamente publicas esta historia en Diario 16 o en El Mundo, y recuerdo que eso me causaba un gran dolor porque yo publicaba todo lo que era verdad. Y aquello fue muy duro, pero luego después, con el tiempo, uno va viendo cosas como que cualquier tiempo pasado, Dani, sí fue mejor. Yo lo veo así. No sé cómo lo ves tú. Excepto cuando Felipe González suelta alguna butade, hay una cuestión. La gente quiere que os pongáis las pilas. ¿Y cómo os ponéis las pilas, Paco? No, la nostalgia es un error, Pepe. No estoy de acuerdo que los tiempos pasados fueron mejores. Aunque decía eso Vázquez Montalbán, ¿no? Contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Decía, ¿no? No, contra Franco no vivíamos mejor. Vamos. Evidentemente, las situaciones de descreimiento absoluto, ¿no? Entonces, actualmente y de desfondamiento directamente de la izquierda, como dice Paco. Entonces, todas esas dos situaciones las vivimos con preocupación y con miedo, ¿no? Pero evidentemente no tenemos una posibilidad ahora, por ejemplo, de acceso a la información, al conocimiento, de llegar, por ejemplo, a posibilidad también a acuerdos y tal, que antes por nuestro propio sectarismo eran impensables, ¿no? Y por nuestra propia ignorancia y nuestra falta de experiencia. Entonces, la experiencia, el conocimiento y la generosidad, por ejemplo, que tenemos ahora, no lo teníamos antes, ¿eh? Ahí yo discrepo contigo, Pepe. Aunque efectivamente nos ha tocado malos tiempos para la lírica, Menos mal ¿no? que discrepamos. Yo estoy últimamente... No, pero hay un apunte, Pepe. ¿Podemos estar satisfechos cuando tú dices cualquier tiempo pasado fue mejor? No. Podemos estar satisfechos del esfuerzo y la dedicación que pusimos, pero los resultados no siempre fueron halagüeños. Por ejemplo, pusimos el acento en aquellos años 80, 85 por ahí, en los espacios protegidos. Ahora, pega un corte. Ahora estamos en el Plan Nacional de Restauración de los Ecosistemas Degradados. Bueno, yo lo que me pregunto es, hombre, menos más, pienso por una parte, menos más que protegimos algunas cosas, porque si no estarían peores, pienso. Pero, ¿y si ese cometido de poner el acento en los espacios protegidos opacaron, es decir, ocultaron otras actividades que después han devenido importantes? Por ejemplo, no ocuparnos de la energía ya en aquella fecha, yo hoy creo que fue una candidez. La energía, por ejemplo, o por ejemplo la economía circular, que de eso Daniel está empollado. Bueno, de esas cosas sí nos ocupamos algunos, ¿eh, Paco? Sí, que hace muchos años. Pero situarlo, pero la centralidad del movimiento ecologista era la protección de flora, fauna y de espacio. No, pero siempre ha habido un ecologismo urbano potente. Sí, la parte, decimos nosotros, un poquito la parte marrón, Daniel, no solamente la parte verde. Daniel, tuvimos más acento, por ejemplo. Sí, la ley se ponía más hincapié, sí. No, pero Daniel, la ley Inventario Espacio Protegido tenía dos figuras, el director conservador y el gerente de desarrollo. El director conservador siempre lo hubo, el gerente de desarrollo nunca lo nombramos. Y nos inventamos unas milongas que se llamaban Plan de Desarrollo Sostenible. Que dividieran, sí. Eso era una milonga. Yo me di cuenta cuando ocurría que era una milonga. Bueno. Y bueno, disciplinadamente me callé. Pero eso fue un error. Es decir, no pienses que todo, yo tengo la capacidad tengo un recorrido. Y hombre, ahora tengo mayor experiencia y soy menos torpe. Pero algunos gatazos no me hubiera tragado, ¿eh? Bueno, pues yo quiero pediros que os mojéis por esta cuestión. El programa que hemos montado, el show de Pepe Canalla, que es por las mañanas, a partir del lunes, hay una figura que se llama el tonto o la tonta del día. Oye, ¿sabes qué te digo? Yo le pedí a la inteligencia artificial que con 50 insultos me compusiera una canción elegante. Todo es virtual, un meliflu hablando sin dirección. Tu lógica parece ciencia ficción. Eres un fanfarrón con aires de rey, pero tu corono es de papel maché. Un quisquilloso que no sabe parar, siempre discutiendo sin nada que ganar. Oye, tú sabes lo que te digo, tonto. Querido Paco, vista la actualidad nacional, ¿quién es el tonto del día para ti? Yo creo del día, de la temporada y del mes, Feijóo. Con lo de la justicia, tiene que entender que no puede ir de hooligan y que el adversario tiene legitimidad y eso no está dispuesto. Dani, ¿tonto o tonta del día? Coincido, pensaba también en Feijóo porque se junta la ineptitud con el sectarismo, ¿no? Tiene una combinación tóxica, fatal. Pero todos sabemos que no hay nada detrás.
Hemos comenzado con un tema duro, muy duro, y quería terminar con una sonrisa, pero no me hace ninguna gracia cuando el panel interclimático de la ONU saca los mapas y veo lo que ha pasado en España. Sean del PSOE, sean de donde sean, hay gente que tiene que poner puño en pared en esta historia. Tiene que frenar esto, porque si no, nos vamos a quedar sin nada, querido Dani, sin nada. Por cierto, lo que más se escucha y lo que más se tiene en conocimiento y en valoración en las encuestas de Twitter es la tertulia que supervisa Daniel López Marijuán sobre... Me dijo, Pepe, no digas cambio climático, di emergencia climática. Exacto. Que suena mejor. Es lo más visto. Y lo segundo, evidentemente, la crítica política. Te pregunto, Paco, ¿tendrás hueco entre faena y faena hortícola de estar un rato con nosotros? Sí, cuando... ¿Está jubilado? ¿Tiene todo el tiempo libre del mundo? Yo tengo, digamos, mi compromiso ambiental es con una asociación forestal, que es los Amigos de los Arcos Nocales, y nos dedicamos a los temas forestales fundamentalmente. Yo la economía circular se la dejo a Daniel, que nunca fue una de mis pasiones. Y después, hombre, pues claro, también me interesa como ciudadano pues las movilizaciones, incluso que lo que antes decía Daniel, vamos al tema de la vivienda y vamos los talluditos, y los de la generación de mis hijos no los veo allí, que son los que tienen los problemas de la vivienda. Pero en fin, seguiré con ese compromiso. Y bueno, que por lo menos ya los jubilados... Antes íbamos a ver las obras, pero es que no hay obras. Así que tenemos que ir a las movilizaciones sociales. ¿Y los patos se los han comido desde el estanque? También. Bueno, un día de esto hacemos... En el campo del sur, dentro de nada, hacemos un huerto. El único campo que tiene Cádiz, el campo del sur. Bueno, nos despedimos. Te doy las gracias, Paco, por haber perdido o invertido tu tiempo con nosotros a las tantas de la noche, aunque esta es la hora de los gatos. A Dani, porque ha hecho un gran esfuerzo, yo sé, la familia, y hay que respetar las horas. La familia humana y canina, las dos. Y canina, en su labor de acogimiento de los galgos, que es una historia vieja que tenemos que seguir tocando. Yo he compuesto muchas canciones a lo largo del tiempo de año y medio que llevamos juntos, Dani, y al final una de las cosas que más me ha gustado es una canción que se llamaba Guardianes de la Tierra, que es lo que somos los tres. Preservando lo puro, luchando sin cesar, por los hijos del futuro y el porvenir. Y ya tengo yo ganas de ir al Caso Pizarro. Uf. Muchas gracias, Paco. ¿No? A ti. Ahora vamos a hacer dos cosas. Vamos a seguir hablando en off the record para poner los dientes largos a la gente. Y luego después vamos a faraguar de alguna forma el compromiso para que no te escapes un ratito con nosotros, dando ejemplo y dando ideas y sobre todo dando sentido del humor, porque Paco Blanco, no Coco, Paco Blanco, siempre fue un tío con mucho sentido del humor. Lo que pasa es que había que rascar un poco debajo de él hasta encontrarlo, pero mientras siempre tenía una imagen controvertida, dura. Pero la imagen de esta noche, por cierto, ¿qué es lo que tienes detrás? Un cuadro de una Danae, una profesional, ve las monedas y su instrumento de trabajo. Cielos. La figura mitológica es Danae. Ahí lo tenéis. Y Dani tiene algo de fondo que él mantiene en su corazón, como nosotros, y cada vez que surge la historia lo decimos. Vamos a hablar de Gaza y vamos a decir que es un genocidio, por si no te has enterado de la historia. Palestina libre detrás tuya. Sí, la verdad que tiene un recordatorio muy muy actual y además con la composición del grito, la figura de Picasso, creo que es un trocito de Guernica, creo que sí, es, ¿no? Sí. Pues la que hay. Y los colores mejores del espectro, que es el verde y el rojo, con el color sandía. Verde, blanco y verde y rojo. Verde, blanco y verde y rojo. Bueno, despides todo el programa, ¿vale? Así que la reflexión final, que todavía no le hemos presentado a Paco, a los representantes del mundo virtual. Ya conocerá nuestras inteligencias artificiales que hablen con él. Pero una reflexión final que quede en el ambiente, en el pozo taurino que nos ha seguido seguramente. Adelante. ¿Qué dices? ¿Paco? No, bueno. Paco no. Dani.
a ello, bueno, pues que hay que estar atentos, informados y movilizados. Es decir, no podemos permanecer directamente recluidos y atosigados por todo lo que se nos viene encima. Tenemos que mantener esa capacidad movilizadora simplemente para evitar que esto se nos derrumbe y se nos venga abajo. Y ahora sí, Paco. Bueno, creo que yo reclamo fundamentalmente el compromiso. No podemos estar hablando de distintos problemas que tenemos y no movilizarnos y no adoptar una posición militante dentro con el análisis, con la responsabilidad, pero tenemos que seguir teniendo un compromiso con aquellas ideas que benefician a la mayoría. Pues solamente una cosa, haz de llegar la canción a las familias, con mucho cariño la he compuesto esta noche, y para vosotros también todo lo que se dice sale del corazón de quien nos habla. Gracias a los dos, gracias.